¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a otra emisión más de su programa Simichat. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Corporativo de Farmacias de Similares. Mi nombre es Luis García y me acompaña hoy la psicóloga Paulina Galván. Hola, Pau. Y ambos pertenecemos al Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, en donde orientamos y brindamos apoyo emocional las 24 horas del día, todo el año. Acuérdense de nuestro queridísimo Simitel, el 01800-911-6666. La opción es la número 3, así que no hay pretexto para no atenderse. Y hoy, ¿qué creen, queridos siminautas? Otra vez estamos de manteles largos porque nos acompaña el maestro Pedro Vargas. Pedro. Mucho gusto, Luis. Muchísimas gracias por la entrevista. Y la terapeuta familiar, Itzel Esteves. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y bueno, hoy nos van a hablar de un tema que se ha convertido ya en un problema de salud mental a nivel nacional, ¿verdad? Uh-huh. Y que lance la primera piedra el que no ha sentido en algún momento algún síntoma de ansiedad, estrés, miedo, angustia, aprensión, todas estas emociones que en algún momento nos han llegado, ya sea por una situación que solo ronda en nuestra mente o alguna situación real, ¿no? Hemos recibido muchísimas llamadas acerca de me puedo quedar sin trabajo, o tengo una enfermedad, o a lo mejor creo que me voy a enfermar, etcétera, ¿no? Entonces, aunque me digas que no te ha pasado, seguramente lo has sentido, y es un tema que te va a interesar, o si conoces a alguien que padezca trastorno de ansiedad, pues seguramente también le va a interesar, y entonces pásale nuestro link para que nos vea o vea nuestra repetición. Acuérdense mandar todos sus comentarios, sus dudas a través de nuestras redes sociales, allá abajito de donde están viendo, escríbanos, aprovechen a los especialistas, responderemos sus preguntas en vivo. Y bueno, pues para comenzar, Pau nos va a leer la semblanza curricular de nuestros invitados para que se den cuenta por qué son los invitados de honor para hablar de este tema. Sí, gracias, Luis. La leeré rapidísimo. Empezaré con el maestro Pedro Vargas Ábalos. Él es licenciado en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, con especialidad en psicoterapia con programación neurolingüística e hipnosis ericksoniana por el Instituto Interamericano de Ciencias del Comportamiento Humano y Organizacionales y por la UAP. Entrenamiento en terapia breve por el Mental Research Institute de Palo Alto, en California. Maestría en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Iztapalapa. Doctorante en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma Metropolitana, igual en la Unidad Iztapalapa. Profesor de carrera de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, adscrito al área de Psicología Clínica desde 1988. Ahora vamos con María Ixchel Esteves Encarnación. Ella es terapeuta familiar, psicóloga egresada de la UNAM, FE Zaragoza, con reconocimiento por alto rendimiento académico. Desde el año 2014 hasta la fecha se desempeña como terapeuta familiar en un formato de clínica comunitaria en el Centro de Atención Psicológica Fortaleza. Fungió como promotora de salud en centros de integración juvenil, donde realizó acciones de prevención a la dependencia de sustancias psicoactivas en ámbitos escolares, dirigidas a alumnos y padres de familia. De igual forma, participó como psicóloga suplente en una unidad de hospitalización de esta misma institución. Actualmente es terapeuta familiar y colaboradora del Ref Therapy Center México. Que es de ahí donde vienen, que se me había olvidado mencionar. Y como se dan cuenta, queridos amigos, y esto es el resumen, porque si no podríamos aventarnos la hora completa hablando del currículum del profesor Pedro y de Itzel. Bueno, pues vamos a dar comienzo a este tema que, como les comento, seguramente van a estar muy interesados. Y la pregunta obligada es, bueno, ¿qué es la ansiedad? Y si existe alguna definición de la ansiedad para la terapia breve. Bueno, cuando estamos hablando de lo que sería la ansiedad, hay que decir que estamos hablando de un estado afectivo. No estamos hablando de algo que de manera, vamos a decirlo así, inmediata sea malo. Estamos hablando de una respuesta natural, es una respuesta orgánica, es adaptativa en realidad, y solamente cuando hay ciertas situaciones es cuando comenzamos a sentir que hay un problema con eso que llamamos ansiedad, pero de entrada hay que pensar que la ansiedad es algo que es parte de nuestro conjunto de respuestas emocionales. Y es una respuesta adaptativa, muy importante en el contexto de lo que sería la sobrevivencia de la especie, ¿no? Es una respuesta de activación que nos permite dar respuesta a una demanda particular del medio ambiente en el que nosotros tenemos que mantenernos, sobrevivir. Así es. Es como mencionaba hace ratito Luis, ¿quién no lo ha sentido en algún momento, no? O sea, de pronto es como también menciona el maestro,
ante situaciones en las cuales podemos sentir como cierto riesgo, es cuando tendemos a tener esta reacción orgánica, que es cuando estas palpitaciones, estos latidos rápidos en el corazón, de pronto podemos sentir como que nos falta el aire en algún momento. Esto es algo que generalmente a todos nos llega a ocurrir, ¿no? O sea, es algo que en algún momento no vamos a poder evitar, es algo innato del ser humano. ¿Sabe? Es inevitable, pero ¿saben? Yo tengo la idea o la creencia de que de repente en este bombardeo de los conceptos emocionales, de películas, ya en el metro te venden libros de psicoanálisis y de interpreta tus emociones, de repente catalogizamos, le damos unas categorías equivocadas, ¿no? A las emociones, de repente un estado afectivo como dice Pedro acerca de la ansiedad, que es una respuesta adaptativa, ya le ponemos el mote de negativo, ¿no? O me siento también triste, malo, me siento enojado, malo, ¿no? A fuerza tengo que ser feliz, contento, alegre todo el tiempo, si no estoy equivocado, ¿no? Así es. De pronto en este sentido, recientemente, de pronto de manera muy paradójica, en la medida en la que se ha tratado de dar esta parte de conoce tus emociones, modifícalas, es lo que en algunos casos lleva de pronto a que el problema empeore. Ajá, es cuando de pronto, de forma muy curiosa en la actualidad, es cuando tienes más problemas de ansiedad, ¿no? Sí, tal vez habrá que decir, cuando tú dices, bueno, para la terapia, a ver cómo es que vemos lo que sería el aspecto ya clínico de la ansiedad, o digamos el trastorno de ansiedad, que sería más particular, pues estamos hablando de una situación en la cual, un poco como paradójicamente, o como en el contrasentido, ¿no? Lo que estamos observando es que entre más quieras controlar la ansiedad, más la vas a alimentar. Exacto. Más vas a hacer que crezca. Y es algo como un poco paradójico, porque además hay que decir que no es extraño que cuando uno siente ansiedad, la sugerencia sea controlarla. Relájate, cálmate, distrae, respira profundo, claro. Y nuestra experiencia es que eso, en lugar de darle una respuesta que se mantenga y que vaya a más largo plazo, lo que genera en el primer momento puede ser que sí un poco de contención, pero en realidad comienza a generar más bien un cierto tipo como de circuito donde cada vez se va a alimentar con más fuerza cuando uno lo intenta controlar. O sea, de alguna manera la ansiedad es algo adaptativo, pero si no lo sé manejar, se me puede salir de las manos. Bueno, aquí hay que decir algo que es como importante. El trastorno de ansiedad, desde el punto de vista pues clínico, es una de las dos principales demandas de salud mental en el mundo. Y es muy curioso, está vinculado con la depresión. Sí. Ya decimos que en un momento dado la ansiedad, en términos de lo que sería nuestra respuesta fisiológica, es natural. Y es frente a una demanda que nos plantea el medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa cuando el medio ambiente me plantea ciertas demandas que ya no puedo cubrir, que ya no puedo enfrentar? En un modelo, vamos a decirlo así, más psicofisiológico, pues estoy respondiendo. Llega el momento en el que me agoto. Y entonces cuando comienza a tener uno otro tipo de proceso, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la ansiedad, la depresión. Y es como un continuo. Si la persona se percibe con esa situación de ansiedad durante más o menos 6 meses, lo siguiente que va a aparecer en su cuadro clínico va a ser depresión. Es como muy consistente esta secuencia. Y hay que decir que tiene que ver entonces con el contexto. Estamos viviendo un contexto socioeconómico, social, sumamente incierto, que te plantea muchas demandas en que voy a meterme en trabajo, voy a perderlo, voy a salir adelante, voy al día, va a salir. O sea, todo eso genera esas demandas. Y en la medida que no podemos dar respuestas a ellas, se va acrecentando esa sensación. O será también cuando tus formas habituales de responder a esas demandas ya no te funcionan. Es que es como que una con otra, ¿no? O sea, llega el momento en el que son tantas que lo que antes funcionaba dejó de funcionar. Y es muy consistente eso. Lo estamos viendo no solamente como de manera local, por decirlo así, pensando en nuestro país o en el continente, ¿no? En el mundo es un estándar esta situación. Ahorita, con lo que decía, voy haciendo cosas que alimentan esta ansiedad que sale de mis manos, y entonces entiendo que empiezo también a detener a lo mejor lo que yo ya llevaba a cabo en mi día a día
¿no? Empiezo a paralizar a lo mejor varias áreas de mi vida porque esto no sé cómo manejarlo. Y esto de alguna manera, como decía, va acrecentando y llega un tiempo en que volteamos y decimos, es que ¿cuánto tiempo lleva? 6 meses, 1 año, 2 años, y las personas no han adquirido nuevos recursos para enfrentar esta parte de la ansiedad. Uh-huh. Bueno, algo que también es importante como ir vislumbrando es que, como decía el maestro, y desde nuestra perspectiva, es que la ansiedad es algo que nos puede pasar a todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta parte de no tener como el conocimiento de qué es lo que te está pasando, tratas de controlar aquello que es muy normal. Sí. Entonces, es como luchar contra viento y marea de algo que inevitablemente va a pasar. Uh-huh. Entonces, en la medida en la que yo, en la medida en la que tratamos de controlar esas sensaciones de ansiedad, es lo que va a hacer que la situación se te salga de las manos. Sí. Y va a llegar un momento en el que aquello que puede ser muy natural uh-huh. o muy normal es algo que en algún punto dices ya no puedo manejar. Uh-huh. Sí, me voy explicando en ese sentido. Y también teniendo en cuenta que la ansiedad generalmente tiende a ser consecuencia de algo que no hemos resuelto. Generalmente la ansiedad la llegamos uh-huh. a notar en problemas que son realmente fuertes uh-huh. y que indudablemente te van a llevar a una situación o una sensación de ansiedad. Entonces, en la medida en la que no podamos resolver el problema que nos está generando la ansiedad, uh-huh. pues de pronto podemos controlar de pronto como por encima uh-huh. La ansiedad, pero si el problema por el cual la ansiedad está siendo una consecuencia, no vamos a tener ningún resultado. Entonces, hay que tener en cuenta esta vertiente, que si bien es cierto, hay casos en los cuales es importante tratar primero la ansiedad, de tal manera que la persona pueda ir tranquila, por ejemplo, a terapia, uh-huh. y eso nos permita ir trabajando el problema que está generando la ansiedad, eso también es una opción, pero también hay que tener en cuenta que no hay que quedarnos como con la primera fachada, ¿no? Hay que de pronto atacar la ansiedad, uh-huh. sí, pero si el problema que me está generando ansiedad no lo estamos resolviendo, incluso la misma persona puede llegar a sentir que no está haciendo realmente lo que tiene que hacer. Uh-huh. Y ella misma se va a sentir culpable uh-huh. o se va a sentir mal y va a decir, bueno, es que entonces, ¿por qué no puedo solucionar esto, no? O sea, uh-huh. si he de pronto tomado estas técnicas de relajación, uh-huh. si de repente ya en algún momento he comprado el libro de cómo conocer mis emociones, uh-huh. o sea, he hecho muchas cosas que de pronto parece ser que en un primer momento me funcionan, pero después de 1 semana, 2 semanas, uh-huh. me sigo sintiendo igual. Entonces, por un lado, seguramente el problema que está originando uh-huh. la ansiedad está empeorando, uh-huh. y por el otro lado, la misma persona se está sintiendo peor con respecto a cómo está llevando a cabo o manejando estos síntomas que tienen que ver con la ansiedad. Oye, y es cuando llegan a consulta y les preguntas, bueno, ¿y por qué estás sentido ansioso? Y te dicen, bueno, no sé, bueno, a ver, cuéntame un poquito. Y te empiezan a soltar toda la historia, pues con razón. Con razón sí, no creo que hubiera otra forma que te sintieras, ¿no? Es generalmente cuando la gente llega a terapia, cuando empieza a sentirse mal y siente que la situación ya le sale de control. Y sí, hacemos esta pregunta de, bueno, ¿a partir de cuándo se empezó a sentir así? No sé, ¿no? Uh-huh. O sea, sí perdemos como de vista qué es lo que está causando esta ansiedad. Pero que de alguna manera, como decía Pedro, es una respuesta adaptativa, es decir, estás teniendo síntomas de ansiedad, uh-huh. te está anunciando algo, tu cuerpo, que tienes algo que atender, que resolver, ¿no? Uh-huh. Que es cuando te empieza a crear ya incomodidad, un problema que trae ahí arrastrando, como bien comentas, ¿no? Claro, o que también en algunos casos, por ejemplo, si el día de hoy yo perdí mi trabajo y tengo la cuesta de enero encima, pues cualquiera, es como decía el maestro, ¿no? Depende del contexto. O sea, si yo estoy teniendo la cuesta de enero, tengo muchas deudas y acabo de perder mi empleo, por supuesto que cualquiera se va a sentir con esas reacciones, ¿no? Uh-huh. Ahí podríamos decir que no hay una mayor dificultad. O sea, es algo muy normal que te puede ocurrir, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Pero si de repente esto llega como a hacerse más fuerte, uh-huh. porque de pronto si pasa el tiempo, no consigo trabajo, mis deudas siguen aumentando, tengo problemas en casa, uh-huh. etcétera, esta ansiedad sí puede llegar a volverse mucho uh-huh. más complicada de manejar. Uh-huh. Y en ese sentido se podría definir de la misma manera ansiedad que estrés y que trastorno de ansiedad, pero creo que vamos rapidísimo a un corte. Entonces, ahorita de regreso que no le contesten. Okay.
Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Estamos en el segundo bloque, estamos hablando de ansiedad y terapia breve. Justo ahorita nos quedamos con una preguntita ahí al aire, pero mandamos rapidísimo los saludos que ya tenemos por acá, de Vero Jiménez. Saludos, gracias Vero por estar por acá. Evelyn Adriana también nos pregunta ¿qué otros trastornos pueden presentar ansiedad aparte de la depresión? Y si sugieren las mismas estrategias de abordaje como para un trastorno de ansiedad como tal. Y nos manda saludos Jorge Humberto García Ramírez, saludos. Dice un simi abrazo de su amigo Jorge Simi Samurai de Celaya. Muchas gracias por estar viéndonos. Blanquis Pérez, saludos, interesante tema. Y también por aquí antes, Jonases Eguizábal, saludos, tengo una gripe horrible, ojalá que te mejores. Luz Heredia Chaparro, el mejor profesor del mundo, ahí te mandan saludos, Pedro. Meño Ruiz, saludos desde Durango. Mar Estrada, saludos de Cuautitlán, México. Saludos, Mar, gracias por vernos. Y bueno, los otros ya los leíste. Y justo si nos pueden acá aclarar un poquito, porque las personas en algún momento ya no logran distinguir si es lo mismo la ansiedad que el estrés, o en qué momento justamente se convierte en un trastorno de ansiedad. Bueno, primero, cuando hablamos de estrés, estamos hablando de algo un poquito más abstracto. O sea, en general estamos hablando de un modelo psicofisiológico que sigue esta lógica que ahorita estábamos platicando, donde hay una respuesta de adaptación, una respuesta de activación fisiológica, y que dentro de lo que sería ese contexto, nosotros necesitamos para sobrevivir como especie este tipo de respuesta rápida. O sea, la ansiedad finalmente es un ejemplo de la activación fisiológica y que permite en un momento dado dar una respuesta inmediata a lo que está pasando. El asunto con el estrés es que es así como un modelo general. Cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de un estado afectivo, estamos hablando de una respuesta emocional particular. Entonces, el estado finalmente si pensamos en las emociones, puede haber en todas las emociones un cierto nivel de activación, un cierto nivel finalmente de esa respuesta de estrés. Eso no sería como exclusivo de la ansiedad. Y esa es la diferencia en cuanto, es como diferentes perspectivas para verlo. ¿Cuándo se vuelve la ansiedad un trastorno? Porque estamos diciendo que es una cuestión que tiene que ver con lo que, digamos, de manera natural tenemos todos que poder expresar frente a una demanda que tenemos en el medio ambiente. La ansiedad sería así. Pero ¿cómo se vuelve en un trastorno? O sea, ¿en qué momento estamos sugiriendo que ya es un problema, ¿no? Pues ya se vuelve algo que necesitamos tener una atención y tener un cierto tipo de tratamiento frente a eso, ¿no? Porque es muy común, es muy frecuente. Y aquí estamos hablando del momento casi siempre en el que nos vuelve nuestra experiencia de vida o genera en nuestra experiencia de vida una serie de límites. O sea, comienza a ser un proceso en el cual dejamos de hacer cosas, comenzamos a evitar cosas por esa sensación. De repente el miedo entra ahí en juego ya. Pero en principio la primera sensación es como de algo va a pasar, ¿no? Como que algo ocurre. Esa es la ansiedad. Y ya después, como comienza a evolucionar, comienzan a aparecer otras emociones. Que justamente eso te iba a platicar y eso iba a preguntar. Ahorita hablábamos sobre eventos externos que nos pueden resultar estresantes, ¿no? O que tengamos una necesidad de irnos adaptando a las exigencias contextuales y externas. Pero llega un momento justo en que esos miedos o esa ansiedad ya es provocada por temores que ya no están afuera, ¿no? Sino es clásico pensar que me va a dar un infarto, me voy a desmayar, me va a dar un paro respiratorio o me va a pasar algo muy grave, y en realidad la exigencia no está afuera, ¿no? Está en mi mente. ¿En qué momento brincamos a que esos miedos sean miedos a que algo me pueda pasar? Y cómo llega de repente a ser tan incapacitante, porque de verdad hay quien ya no sale de su casa, literalmente. Yo tenía un paciente que le tenía miedo a las nubes y no salía. Así de extremos llegan a ser estas situaciones. ¿Te refieres a esta parte de cómo va como evolucionando? Ok. Pues en esta parte donde las sensaciones de la ansiedad son normales, sin embargo como que no me gusta sentirlas y lo que trato es de controlarlas. Un ejemplo, ¿no? O sea, empiezo a tener como las palpitaciones, de repente me hace falta como la respiración, y entonces lo que intento hacer es esta parte de respira, no pasa nada, y eso hace de manera muy curiosa que las sensaciones se intensifiquen. Entonces, si una pequeña dosis de ansiedad no es agradable vivirla,
teniendo una dosis mayor de ansiedad, obviamente es algo que no quieres de pronto volver a repetir. Entonces, de forma muy curiosa, ya después no tienes como el miedo a la situación temida, sino una evitación de pronto a volver a tener estas sensaciones de ansiedad. Entonces lo que haces de pronto es tener miedo a las sensaciones. Es por eso que decimos que generalmente en nuestra experiencia, cuando vemos casos en los cuales se presenta ansiedad, una de las cosas que generalmente evitamos hacer es pedirle a la gente que trate de controlarlo. Porque sabemos perfectamente que en la medida en la que intente controlarlo o que intente luchar contra algo que es algo muy natural, lo único que va a generar es que llegue este cuadro en el que de pronto incluso intente evitar. Me surge la duda, ¿cómo lo toma la gente? Porque justo esto se los pedimos a la gente y como que les cuesta trabajo de momento decir, ¿cómo me pides que casi que lo enfrentes si te estoy diciendo que me estoy sintiendo muy mal? ¿No? ¿Cómo lo toma de primer momento la gente? Bueno, valdría la pena de pronto hacer como este énfasis que generalmente la terapia breve podemos trabajar como de una manera indirecta, ¿no? Entonces, en algunos casos sí tendemos a ser un poco directivos diciendo, es que el problema de su situación o la forma en cómo usted está intentando solucionarlo es lo que lleva a que la situación empeore, ¿no? Pero hay casos en los cuales de forma como muy indirecta hay una tarea como que generalmente utilizamos mucho, es como la tarea de un antropólogo. Mandamos a la gente a que nos haga un registro detallado de cuáles son esos síntomas que va presentando, ¿no? Le pedimos que nos dé horario en específico, lugar en específico, que nos narre qué es lo que están viviendo, ¿no? Y le pedimos que sea con lujo de detalle. Entonces le pedimos, por favor, nos registre cómo son estas palpitaciones, cómo es que le va faltando el aire, y eso hace que la gente, lejos de quererlo controlar, deje que vaya fluyendo y de manera muy natural el mismo cuerpo va descendiendo. Porque luego te van a decir, oye, yo vengo aquí para que me ayudes a controlar la ansiedad y pides que no lo hagas. Sí, claro. Esa es la demanda, ¿no? Sí, controlar esto. Sí, pero esa es una de las ventajas que tenemos como terapeutas breves, que no tendemos siempre a ser muy confrontativos. Tenemos muchas veces tareas indirectas como estas, que de pronto, y luego regresa la gente y nos dice, no sé cómo es que haya funcionado, no sé qué haya hecho, pero por primera vez después de mucho tiempo pude sentirme tranquilo. Entonces con tareas estas que son de pronto muy indirectas, que no tienden a ser muy confrontativas, que van en contra de este intento de solución principal que es controlar, pues tenemos esta respuesta que la gente sí dice, pude dormir muy bien, estos pensamientos ya no me vinieron, pude salir como muy normal a la calle, todo bien. Y justo mencionas una palabra que me gusta mucho, que es la confrontación, ¿no? O sea, me da la impresión que la ansiedad es de los trastornos en donde la gente más se confronta a sí misma, ¿no? Que donde más se culpa, donde más malestar puede tener, porque justo lo quieren controlar, lo quieren quitar, y la primera confrontación es con ellos mismos, y llegar a un espacio, no me está pasando esto, y se está quitando la confrontación, como dices, baja el nivel solito de ansiedad, ¿no? Sí, llega como ese estado de relajación natural, ¿no? Que en algún momento de pronto, por ejemplo, con las clases de yoga sí puede pasar, pero que no es como lo mismo en ese sentido, ¿no? O sea, es algo que más bien como solito se va dando. Sí. Así es. Oye, fíjate, nos llega una pregunta que sería interesante una vez. Nos pregunta Mayra Deu. Yo tengo agorafobia y quiero poder salir a la calle normalmente y me da terror. Yo era súper independiente. ¿Hay solución? No salgo muy lejos porque siento que me quiero regresar. Lo platicábamos, ¿no? Miedo al miedo. Sí, realmente una primera consideración que hay que hacer, sobre todo cuando estamos dando esta información de manera pública o abierta, es que en realidad no hay una receta general para poder solucionar. Siempre se tiene que trabajar a la medida. Tiene que ser una aproximación a la medida. Porque normalmente el cómo se fue construyendo esta experiencia tiene su lógica para cada persona. Aquí estamos dando como el esquema global de cómo uno de manera muy, vamos a decirlo así, justificada, legítima, en su intento por controlar la sensación desagradable, solo va generando una expectativa de que va a venir más fuerte o que ya estamos otra vez ahí y de evitación. Entonces es una combinación entre el intento de controlar y el evitarlo. Esa combinación
Porque varía, porque a lo mejor el ejemplo que ahorita nos comenta la compañera que nos está escuchando o viendo, tiene el intento de salir, pero siente que se quiere regresar. Eso es muy característico de lo que está pasando en su experiencia, en una descripción general. Pero las razones que tiene para sentir eso son muy particulares. Y esas necesitamos analizarlas, darle su espacio, darle su lugar, para poder analizar cuál es esa lógica que está siguiendo, para poder darle una opción. Ella se pregunta si hay solución. Podemos decirle que este tipo de tratamiento tiene un porcentaje de éxito bastante alto. Eso es, bueno, es algo que puede prometer mucho para la gente, y en principio podemos decirle que sí tendríamos un buen pronóstico. Pero sí es importante que reciba una atención que esté a la medida de su, en un momento dado, experiencia. Es decir, que no sea una receta general, porque así no va a funcionar del todo. De repente la receta general puede ser un poquito como el paliativo, ¿no? Como, incluso eso de decirle, bueno, es que tienes que enfrentarlo, ¿no? Pero pues es que, pues, ¿cómo, no? Pues que ahí es donde hay que darle a la persona las estrategias y las formas a la medida. No hay genéricos. Ahora sí que aquí sí es así, pero aquí tenemos que hacerlo a la medida. A la medida. Y eso es algo que en términos pues del trabajo terapéutico, afortunadamente, podemos hacer. Eso es algo central. Bueno, entonces, Mayra, pues yo creo que ya tienes un poquito de luz, ¿no? Y sobre todo la tranquilidad de saber que sí te puedes recuperar. Entonces, pues contáctate también con los profesionales. Ahí en la pantallita están apareciendo los números y los datos de contacto para que puedas acudir también a una terapia, pero pues ya sabes que tienes una buena probabilidad, ¿no? Sí, porque me da la impresión que justo muchas veces la gente llega con la desesperanza porque a lo mejor no ha recibido esa parte para sí misma, ¿no? Sí, hay que decir que como que hay niveles. Exacto. Entonces, este consejo bien intencionado de contrólate, tranquilízate, eso puede llegar a funcionar en cierto nivel. Pero cuando ya se pasó a otro nivel, donde ya se alimentó de manera muy consistente ese patrón, ya va a ser al revés. Ya entre más trates de en un momento dado de controlarlo, más vas a provocar que aparezca. Exactamente. Y entonces, amigos, ¿qué creen? Se nos fue el tiempo rapidísimo. Se nos va siempre de volada. Necesitaremos como 20 programas para seguir hablando con los especialistas. No se despeguen, ya volvemos. Amigos, pues ya estamos de regreso, se nos sigue yendo el tiempo rapidísimo. Estamos hablando sobre ansiedad y terapia breve, y ya nos platicaban un poquito en el bloque anterior Pedro y Itzel que el pronóstico para salir de esta situación es muy favorable y que tiene mucha probabilidad de ser así. Incluso Mayra nos decía que muchas gracias, que ya le dieron tranquilidad. Pues ojalá te contactes con ellos para que le puedan dar seguimiento, o tú más bien le des seguimiento a esta situación, ¿no? Tenemos más saludos. Jesús Collac, saludos. Anemón, saludos. Amy Torres, buen programa, cada vez se conocen más casos. Gloria Cándido, saludos de la Clínica Tamaulipas. Y bueno, Rox González nos platica: después de un accidente, aunque yo iba en transporte público, tengo mucha ansiedad al manejar. ¿Es posible nuevamente manejar? ¿Qué le diríamos a Rox? Nosotros sí tenemos que ser consecuentes con que cada caso es diferente. Cada caso es su mejor explicación, es lo que ustedes dicen. Y entonces no conocemos el caso de Rox, solamente nos dice una situación en la cual sufrió un accidente que no exactamente es a lo que está preguntando que pudiera volver a hacerlo, porque no fue un accidente que él tuviera ella misma al parecer en el transporte, en el automóvil, sino en el transporte público, pero ya le viene el efecto, ¿no? El efecto de sentir ese mismo tipo de necesidad de controlar esa sensación que está teniendo. La respuesta es sí hay que darle el espacio, para poder trabajarlo, para poder entenderlo y para poder darle una opción. Insisto, funciona de manera bastante
buena este tipo de tratamiento con la terapia breve, siempre y cuando podamos realmente comprender cómo funciona en cada persona, y por eso no hay una receta general, ese proceso. Y ya en realidad cuando conocemos cómo funciona ese proceso, que debo decir que tiene una estructura muy similar en todos, por eso decíamos que es como una situación de control, de evitación y demás, pero cada quien tiene razones diferentes. Entonces a cada quien le tenemos que plantear de manera diferente cómo le va a hacer. Porque son historias diferentes aparte, ¿no? Ajá. Entonces, sí, habrá generalidades, pero cada sí, es que quien la generalidad puede ser, es que lo trato de controlar, es que no puedo, es que no lo quiero enfrentar, ya no quiero salir, quiero quedarme en la casa. Sí, eso es como la generalidad. Pero la estructura con la cual la persona se convence y genera esa experiencia en su cuerpo, hay que entenderla para cada persona. Y en función de poder entender esa estructura es cuando ya podemos hacer sugerencias, cosas muy particulares que le permitan entonces salir de esa experiencia. Me regreso un poquito, sé que nos has dicho, Pedro Itzel, que son situaciones particulares, ¿no? Lo que va estructurando la ansiedad en cada persona, pero ahorita hablabas sobre este miedo a sentir lo que ya sentí porque se siente muy feo, ¿no? Siento que verdaderamente me va a morir, yo le llamo miedo al miedo, ¿no? Y a lo mejor yo estoy mal, ustedes corríjanme si me equivoco, y hay veces que les digo a mis pacientes cuando son varones, perdonen mi expresión machista, pero les digo, pues cuando tienes ese pensamiento de miedo, podrías estar enfrente de un desfile de Victoria's Secret y aún así sentir que te vas a morir y no le vas a poner atención, ¿no? ¿Cómo de repente irnos quitando estas ideas de miedo, este miedo al miedo? Sé que, como lo comentaban, es algo muy particular, pero también es una sensación que la describen casi todos los pacientes, ya no quiero volverme a sentir así, y lo decían, es una especie de paradoja, porque mi miedo al miedo ya me generó la ansiedad, ¿no? Más miedo. Pues como primera recomendación es, sin sonar mucho a cliché, ir a terapia. Porque como ya mencionó el maestro Pedro, podemos tener generalidades, ¿no? Y podemos tener como muchas cosas que pueden parecerse en común. Pero si una persona así como en lo abstracto nos pregunta ¿qué tengo que hacer? Híjole, pues yo le preguntaría primero, bueno, específicamente cómo es que se presenta este problema, ¿no? Cuéntame un poco más acerca de eso, porque es necesario ir cortando la terapia a la medida de la persona. Entonces no es tanto cliché, pero sí la primera recomendación general es vayan a terapia, y eso de pronto va a poder permitir que puedan ir solucionando el problema, porque lo de menos es que se puedan como volver a caer en este intento que vuelva lo mismo. Lo de menos es que ahorita digamos pues 10 técnicas de relajación, ¿no? Pero estaríamos siendo como poco congruentes con lo que venimos a mencionar, que hay que de pronto tener, la primera recomendación sería quizás ir a terapia y ver de pronto de qué manera se le puede ayudar. ¿Les gustaría que leyéramos otra situación? Sí, a ver, sí, nos pregunta Gaby Salazar. Hola, por lo regular me da miedo hablar con y psicólogo. Yo empiezo a sentir miedo, vivo sola con mi hijo y después de varios intentos en mi matrimonio nos separamos. Me tiene poco que me separé y me cambié de casa. Tengo un hijo, pero así siento cosas raras y no tengo con quién hablar. Yo supongo que es justo el miedo a la soledad, o que bueno, que hablamos de que vamos a hacer una de pareja, por cierto. Sí, bueno, pero aquí es un poquito, si nos permite, Gaby Salazar señalar, ¿no? El aspecto de que está viviendo una experiencia en la cual es natural que tenga esta respuesta. O sea, está separándose, está teniendo una situación en la cual intentó recuperar su matrimonio, intentó salir adelante y, bueno, hasta el momento ahorita dice estamos separados. Se cambió de casa. O sea, es un cambio, luego otro cambio. Y la experiencia que tiene es que está sola con su hijo. Entonces, hay unas situaciones ahí en la que hay una demanda para enfrentar que la está rebasando. Pero es natural que la sensación es muy importante, que tal vez parta de que eso que siente es lo que tiene que sentir frente a nuestros problemas. Es el problema, que pueda aceptar que la sensación es algo que su cuerpo le está mostrando que sí se siente mal, que sí se siente feo, que es algo terrible eso que está pasando, pero que tiene que considerar que no es algo que tenga que pasar de aquí para mañana, ¿no? O sea, que no espere que esto se le va a quitar por arte de magia porque hay un cierto tipo de receta que la va a sacar adelante, ¿no? Sino que tiene que considerar que es una experiencia que sí la está llevando a tener esa sensación, que es legítimo tener esa sensación, o sea, frente a ese tipo de situaciones, de esos cambios tan fuertes que está viviendo, y que como primera digámoslo así,
tarea que tendría que tener es no querer que esto desaparezca tan pronto, no querer apresurar a que esto ya no se sienta, lo tiene que sentir, porque es algo real, o sea, se está separando, está quedándose en otra casa, está sola con su hijo, son cosas reales, porque a veces tenemos esta parte en la que uno se imagina cosas, ¿no? Que uno llega al momento en el que comienza a tener más como de alguna manera expectativas de lo que va a pasar que lo que realmente va a pasar. Esa es una forma de tener, ¿sí? Pero otra es que estamos viviendo la experiencia. Entonces, yo empezaré que por ahí, eso hay que comenzar a considerar. O sea, casi que no se pelee con esa sensación, ¿no? Sí, es muy importante que no es que tenga que gustarle, ¿no? Pues, claro, está fea, ¿no? Pero sí es muy importante que pueda en un momento dado, con ella misma, hacer esta reflexión de que, bueno, sí estoy sintiendo eso, que estoy sintiendo tan mal, pero frente a situaciones como esta es lo que uno tiene que sentir. Es un primer paso. Oye, Pedro, Itzel, de repente también hay casos en donde nos comentan, es que, bueno, yo tuve ansiedad hace mucho tiempo, llevo, no sé, 10 años sin sentirla, pero otra vez estoy sintiendo que me puede dar. Hablamos de que puede haber recaídas, por ejemplo, o son situaciones que nuevamente te están presentando ante una situación dificultosa, pero el paciente con este miedo a volver a sentirlo de hace 10 años está creyendo que le va a dar igual. Pues también valorar que si de pronto no tal cual puede ser una recaída, pues puede ser una situación como muy complicada que está viviendo en ese momento y no precisamente tiene que ver con una recaída. Posiblemente puede ser como un tema distinto, una problemática diferente y quizás en ese sentido no lo podemos como encasillar como una posible recaída, ¿no? Sino algo muy natural. Recordemos que la vida de pronto está compuesta de eso, ¿no? De altas y bajas, y que de pronto pues en algún momento va a ser inevitable, ¿no? Pero ya nos los comentabas, pero antes de irnos al corte, porque otra vez nos da el tiempo, ¿cuál sería el primer paso para vencer la ansiedad? Ya nos hablaste de ir a terapia, ¿no? Pero además, los seminautas que lo están viendo, hay un consejito que dicen, bueno, ¿con qué empiezo desde mi casa antes de contactarlos y que me den la cita? No, como es que dijimos hace rato que no hay una receta, entonces tenemos que ser más o menos congruentes con eso. Yo diría que es muy importante en el primer momento el que pueda la persona considerar cómo esa experiencia es algo natural para lo que está enfrentando, ¿no? Por supuesto va a haber el caso en el que dice, siento esta ansiedad pero no sé por qué. Esa es otra situación, ¿no? O sea, porque hay quien, como nos contaban aquí, hay situaciones muy particulares que están viviendo y podemos vivir entonces la ansiedad como la causa de algo. Entonces, como el efecto de algo y la causa no está pues tan lejos, ¿no? Estoy sola, perdí mi matrimonio, etc. Pero a veces no está la causa tan clara. Y entonces esa ansiedad así como que, bueno, ¿qué? Yo le diría, no se apresuren a querer resolverlo. No quieran ya saber exactamente qué es, como que tienen que dar un espacio para poder checar, bueno, cómo es esta sensación, cómo es que está dándose, qué es lo que me está diciendo, y a partir de ahí comenzar a trabajar. Entonces, queridos amigos, no se apresuren. Pues se nos fue el tiempo otra vez en este tercer bloque. Nos sentimos así como agua entre las manos. Ya volvemos, no se despeguen. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el último bloque y decíamos que se nos iba a ir de volada. Entonces, si nos pudieran compartir un poco, las personas cuando se acercan a ustedes y están pasando por un episodio de ansiedad, ¿qué es lo que va a encontrar dentro de la terapia breve? Pues primero que nada resaltar que es una terapia cortada a la mitad. Partimos de la idea de que cada caso es su mejor explicación. Y de pronto vamos a tratar que sea como una terapia la mayor ajustada al problema y pues como ya también nuestro Pedro lo mencionó, nuestras experiencias nos dicen que tenemos un alto índice de eficacia. Entonces eso es lo que de pronto en un primer momento podemos asegurar.
Pedro, háblanos un poquito del Breath Therapy Center, ¿qué es? ¿Dónde los localizamos? Bueno, el Breath Therapy Center de la Ciudad de México está ubicado en la colonia Churubusco. Es sur 107. Y bueno, este proyecto de Breath Therapy Center es un proyecto que estamos dándole continuidad con el proyecto original que está en Palo Alto, California. Es muy reciente el que tuvimos este compromiso con ellos y con el que vamos a seguir seguramente como dándole ese tipo de seriedad al proceso, porque es un proyecto de investigación sobre todo. Sí atendemos a las personas, sí damos todo lo que sería este tipo de atención psicológica, pero detrás de esto está siempre un proyecto de investigación en el cual estamos tratando de hacer que esto funcione mucho mejor lo que es el proceso terapéutico y se considere que las condiciones que vivimos actualmente no pueden ser los procesos terapéuticos muy largos, tienen que ser lo más breves posibles y que la persona pueda pasar por ellos sin tener tanto sufrimiento y tanto dolor, que muchas veces eso pasa con algunas terapias. No estoy diciendo que los no funcionen, pero es otra forma de y es una condición muy interesante dentro del proceso, es breve y eso va a hacer que entonces va a empezar por un proceso tan doloroso que puede ser. Y las personas con ansiedad, bueno, además, me imagino que no hay más problemática, pero las personas con ansiedad que van a encontrar en el Breath Therapy Center cuando puedan hacer. Bueno, primero que nada van a tener un tratamiento en el cual tenemos un muy buen reto para poder solucionarlo. Y eso de alguna manera va a provocar que tengamos buenos resultados. Finalmente estamos siguiendo un proceso de un trabajo que realmente tiene un muy buen sustento en el trabajo de investigación que hemos hecho alrededor de esto. Y bueno, no es precisamente nosotros en el centro, sino esa tradición de terapia breve que se hace no solamente en México, sino en Estados Unidos, se hace en Italia, en otros centros fuertes y tenemos ahorita de terapia breve, y que han desarrollado este tipo de trabajo con esta perspectiva de una manera muy saber a qué hora encuentro algún resultado. Así es, sabemos que cada persona. Oye, nos hablabas la vez pasada, Pedro, que también había este proyecto de investigación y para quien quería colaborar, que tenía costos más accesibles. Sí, la idea es que finalmente quien esté de acuerdo en participar en el proyecto de investigación es con un protocolo de investigación, le podemos dar la ayuda con un costo mucho más accesible. Y es como un dando y dando, ¿no? Nosotros queremos finalmente ofrecerles ayuda y queremos que esa persona nos ayude a nosotros, permitiéndonos, por ejemplo, que se grabe su sesión. Gracias. De manera que eso nos permite hacer la investigación y tener mejores resultados cada vez. Que aquí cabría mencionar que pues todo queda confidencial. Sí, por supuesto, ¿no? Que estamos siguiendo un protocolo y una secuencia legal, es un consentimiento informado legal que lleva un contrato que establece cuáles son los límites de esta confidencialidad, que tiene vigencia, que establece la persona misma y que puede estar dentro de su condición de establecer cuánto va a durar esa vigencia o cuándo quitarla. O sea, puede decir, quiero que sí lo puedan utilizar todo el año. Y en algún momento puede decir, ¿saben qué? Ya me arrepentí, nada más este momento. Está bien, esos son todos los tipos de prerrogativas que tiene el ciudadano para establecer esos límites de confidencialidad de esa información que es de él. Pues todo eso lo tenemos muy presente y hacemos un contrato y hacemos todo un juego muy, muy formal de cómo es que se hace el proceso. Así es. Y la otra también es que, bueno, en algunos, el Breath Therapy Center México ofrece 3 modalidades de terapia, que es la terapia individual, la terapia de pareja y la terapia familiar. Y otra cosa que nos caracteriza es que no precisamente siempre hacemos terapia con la persona por ejemplo, como paciente identificado, sino que en algún momento podemos hacer como terapia indirecta en este sentido. No hacemos con terapia control remoto, pero sí podemos hacer como un tipo de terapia indirecta. ¿A qué me refiero? Quizás de repente nos puede llegar una hermana, una esposa que diga, es que mi esposo tiene ansiedad, hemos querido manejarlo, ya no sabe cómo hacerlo, de pronto ya perdió como la credibilidad en los psicólogos y pues yo vengo de pronto que me va a ver si me pueden ayudar con esta situación. Entonces, el Breath Therapy Center México tenemos esta particularidad
Tenemos estos 3 formatos de terapia: individual, familiar y de pareja, y en algún momento podemos hacer terapia indirecta. Lo mismo aplica como para los niños, ¿no? Por ejemplo, en algún caso, a veces los chiquitos no quieren ir al psicólogo, podemos ver qué podemos lograr con los padres de familia. ¿Ok? Perfecto. Ujú. Una disculpa antes de continuar y dar el cierre, porque el micrófono andaba ahí como medio fallón, ya nos estaban Exacto, haciendo lo que- los comentarios de que se escuchaba raro, ahí me atravesé un poquito, pero bueno, todo era para que se escuchara mejor, pero creo que ya está solucionado. Una Ok. disculpa a Ok. ustedes. Pedro Itzel, pues se nos fue el tiempo rapidísimo, pero a modo de conclusión, para quienes nos estuvieron viendo y nos comentaron sus problemáticas de ansiedad, que tuvieron la confianza también de comentarlo y además públicamente, ¿qué podríamos concluir? Bueno, desde el punto de vista de la atención que les damos, esperamos que podamos ayudarlos. Si están en contacto con nosotros, esperamos darle la atención que ellos necesitan y créanme, lo podemos hacer de una manera bastante eficiente. Y que además es breve, ¿no? Es Como breve, como el sí. nombre lo dice, digo, Sobre todo. Sí, Ajá. y que en ansiedad la gente busca eso, ¿no? Que sea rápido, porque es tan molesto con la sensación que lo que buscan es que lo puedan solucionar de manera ahora es que llevo años con esto, Sí, ¿no? Pues quiero sí, algo sí, más sí. rápido, Sí, ¿no? sí nos ha llegado casos de pronto donde dicen llevo 10, 15 años con esto, ¿no? Y de pronto con esta particularidad de ser breves, a veces en 6, 7 sesiones la gente empieza a sentirse mucho mejor. ¿Ok? Pues ahí lo tienen, queridos seminautas, ya se dan cuenta, no es tan complicado, pero a veces hay que romper un poquito esos esquemas, como decía Itzel, ¿no? Ujú. Y es controlar cuando a lo mejor eso es lo que lo está provocando. En términos generales, porque ya nos decías, Pedro, que pues cada quien tiene sus particularidades, ¿no? Así es. Ujú. Exacto. Entonces, amigos, creo que ya estamos por concluir el programa. Entonces, nos vemos en una emisión más este jueves, no se los pierdan. Ya saben, estamos en vivo siempre. Gracias, Pedro, gracias, No, pues, Itzel. Gracias a Gracias, ustedes. gracias, Muchas muchas gracias. Y recuerden que ser feliz Sí se puede. Nos vemos.